poniendo ok significa que están escuchando. ¿Tienen ganas? Ahí Pato ya levantó la mano. Ya tenemos el primer ok. Ya más gente va levantando la mano. Perfecto. Imagino. Tengo tres ok por ahora. Lo de la mano déjenlo para después. Probemos que están escuchando, pónganme ok. Todos los que están escuchando y que está bien como lo escuchan. Bueno, de los que hay conectados, la mitad ya me puso ok. Vamos a ver si alguno más conecta. Bueno, ¿les parece ir empezando? Aunque no estamos todos aquí conectados, vamos a iniciar nuestro segundo encuentro. Un encuentro que vamos a dedicar a Yom Kippur, a un día muy especial. Y quiero que empecemos. Ustedes me avisan si hay algo que no funciona bien, ¿eh? Eh, Vamos a empezar a conectarnos con este día tan particular y tan especial del pueblo de Israel, pensando, primero que nada, ¿por dónde pasa este día? ¿Quién o qué es el centro de Yom Kippur? Ustedes saben que en cada una de las fiestas judías tenemos algo que es el centro. En Pesaj es la Matzá, en Shavuot es la Torá, en Sukkot obviamente es la Sukkah, en Hanukkah es la Hanukkah, en Purim podría ser el disfraz, o puede ser en Purim el- la bebida o el banquete de Purim. Sin embargo, incluso en Rosh Hashanah tenemos al shofar en el centro de la cena. En Yom Kippur no tenemos a nada, nada puede ocupar ese lugar porque ese lugar es para nosotros. El centro de Yom Kippur es cada uno de nosotros. Es un día que está puesto y está hecho para que cada uno intente ocupar ese centro de ese día. Y ese es el desafío, ponernos a nosotros en ese lugar para trabajar sobre nosotros, para transformarnos, para que ese día nos permitamos llegar lo más profundo posible y de allí renacer, volver a empezar, iniciar desde un lugar de mayor pureza, de mayor limpieza. Así llegamos a este día de Yom Kippur. Y este día de Yom Kippur se llama en la Torá Yom Akipurim. No está en singular, está Yom Akipurim llamado en la Torá. Y es así que nos invita a reflexionar sobre dos cosas. La primera es Yom Akipurim suena a Yom Kepurim. En hebreo se escribe igual, acuérdense que las vocales no existen. Yom Kepurim puede ser un día en el que nos confundamos con Purim, que se parece a Purim. Yom Kippur puede ser parecido. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de disfrazarnos y de no ser nosotros. Acuérdense siempre que cuando vamos a Yom Kippur tenemos que ser lo más auténticos posibles. Nos vestimos de blanco, no llevamos nuestras prendas habituales para ser transparentes, para ser puros, para que nos presentemos ese día como somos. No tiene ningún sentido intentar engañar a alguien, pasar por otra persona, querer simular un arrepentimiento, un perdón, una teyuga. Es un día para que seamos nosotros, sin disfraces, sin ocultarnos, y para que así tratemos de superar este desafío de pasar Yom Kippur. Y el segundo problema, el segundo desafío que tenemos en Yom Kippur, es que es difícil vivir y es difícil rendir cuentas de la vida de uno. ¿Recuerdan
en la primera transgresión del hombre? Ese hombre y esa mujer, Adán y Javá, Adán y Eva, tuvieron una sola regla que cumplir. Prohibido comer del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Por qué prohibido comer del fruto del árbol del bien? Podría haber dicho prohibido comer del fruto del árbol del mal. ¿Por qué del bien y del mal? Y ahí está la dificultad. El bien y el mal muchas veces en la vida vienen juntos, están mezclados, son parecidos. Y cuesta diferenciarlos y cuesta separarlos y además, aunque esté claro separarlos y diferenciarlos, es difícil, se hace a veces difícil no caer en la tentación cuando están tan cerca, tan parecidos. Y allí vamos a encontrar un poco también el desafío de Yom Kippur, porque pensemos un poco más sobre esa primera transgresión. De alguna manera es un modelo de la Torá para que pensemos en nosotros. ¿Y cuál fue allí la transgresión de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hicieron mal? Alguno me podrá decir que se tentaron, que la comida es una de las cosas que nos tienta y que desde esa tentación puede haber pasado la transgresión. Yo los invito a que lo pensemos de una manera diferente y a que veamos qué es lo que había atrás de lo que el hombre y la mujer quisieron hacer. Adán y Javá quisieron comer del árbol para parecerse a Dios. La serpiente tentó a Eva, no con rico fruto, tentó a Eva con ser más de lo que ella era. Y ella con eso tentó al hombre. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos tentar para que seamos más de lo que somos? ¿Cuántos de nosotros queremos aparentar ser más de lo que somos? Y los invito a que cuando llegue este Yom Kippur, pensemos en esa primera transgresión que tuvimos que enfrentar y cuando lo hagamos, tratemos de acordarnos de lo que les pasó a Adán y Jabá. Por querer ser más de lo que eran, terminaron siendo menos de lo que eran. Cuando tu búsqueda de elevación no es auténtica, tu caída es más segura. Cuando no querés elevarte por los medios por los cuales uno debe elevarse, lo más probable es que termines descendiendo, como le pasó a ellos, expulsados, alejados del Gan Eden, de ese paraíso inicial. Pero bueno, volvamos a nuestro Yom Kippur y a cómo nos preparamos. Ustedes saben que Yom Kippur tiene 5 prohibiciones. Hay 5 cosas que nosotros no podemos hacer ese día. No podemos comer y tomar, no podemos bañarnos, no podemos tener relaciones sexuales, no podemos usar zapatos de cuero y no podemos maquillarnos, perfumarnos en exceso. Son 5 cosas placenteras, 5 cosas que nos hacen sentir bien y mejor y que podemos evitarlas un día para que nuestra Neshama esté ocupada y trabajando en otra cosa. Esas son las 5 prohibiciones. Lo que es interesante es que no van a encontrar ninguna de ellas en la Torah. No aparece ninguna de estas prohibiciones en forma explícita en nuestro texto. Perdón, voy a tomar un poquito de té. Entonces los rabinos llegaron a que estas son las prohibiciones. Y es muy interesante, porque si hubiera sido la intención de la Torah que no hagamos estas cosas, las hubieran puesto por escrito. ¿Por qué no las pusieron? Porque ese no es el objetivo de la Torah ni de Dios. El objetivo del texto no es que no hagamos esas cosas. El objetivo del texto es que dediquemos nuestra mirada a nuestra Neyamá. Ve'initem et nafshoteihem, dice la Torah 5 veces. Y afligiréis vuestras almas. Ese es el objetivo, esa es la meta. Estos son los caminos que establecieron los rabinos para llegar a esa meta. Entonces, usémoslos como caminos, que no sean un fin en sí mismo. Hay mucha gente que se obsesiona por cumplir con estas metas como si fueran metas. Yo aguanté 25 horas y ayuné.
y estoy orgulloso de haberlo hecho. Pero entonces confundí la meta con el camino. Ayunar fue el camino para afligir la Neyamá, el alma. Entonces el objetivo no lo puedo perder por mirar solamente el camino. Los invito a que empecemos Yom Kippur teniendo en claro qué es lo que queremos conseguir de ese día y teniéndolo bien en claro, podamos concentrar nuestra energía en eso, en esa mirada interna profunda que tenemos. El día de Yom Kippur también nos conecta con nuestra finitud. Somos seres mortales, tenemos un tiempo acotado en esta vida y Yom Kippur nos enfrenta con esa realidad, porque nos hace sentir y experimentar una vez al año la muerte. Todo lo judío se relaciona con la vida. Brindamos por la vida, Lejaim, tenemos las mitzvot, pueden ser transgredidas para salvar vidas, salvo 3, todas pueden hacerlo. Es decir, tenemos todo puesto en la vida. Sin embargo, cuando hablamos de Yom Kippur, tenemos que darnos cuenta que es una especie de encuentro con la muerte. Nos vestimos de blanco, muy similar y parecido a nuestras prendas cuando nos llegue la hora final dentro de 120 años. No comemos, no tomamos, no tenemos sexo, dejamos de lado todas las actividades que nos generan esa sensación de vitalidad y nos quitamos los zapatos, bien cerca de la tierra, también destino final de nuestra vida, y por eso es una especie de encuentro con ese momento final. ¿Y por qué nos encontramos con la muerte? La anticipación de ese momento tiene que ayudarnos a repensar nuestra vida. Es esa sensación de que somos seres finitos la que nos tiene que reconectar con la vida y el año que vamos a tener por delante. Tenemos que tomar esta conciencia para reenfocar y redireccionar el rumbo de nuestra vida. Tenemos que ser capaces de transformar la oscuridad de la noche y de la muerte en claridad y luz de la vida. Y por eso en hebreo la palabra shahor, que es oscuridad, y shahar, que es amanecer, tienen las mismas letras. Tenemos que desde ese lugar de oscuridad volver a iluminar para que la claridad vuelva a nuestra vida. Y esa claridad que buscamos también está en entender que vivir es muchas veces un desafío difícil. Pero la Kabbalah nos enseña que esta vida, cuando sea ideal, cuando esté en el Gan Eden, va a tener una característica, y esa es que cualquier fruto de un árbol va a tener el mismo sabor que la rama del árbol. Vamos a encontrar disfrute y placer en la rama como en el fruto final que está después de esa rama. Y enseñan los rabinos que ese mensaje es para que entendamos, para que sepamos que cuando hacemos algo, el proceso para hacerlo tiene que ser tan placentero como el resultado final. Que la vida se juega en ese proceso. Y que es ese trabajar, ese estudiar, ese proceso para llegar al destino final, el que tenemos que aprender a disfrutar. Mucha gente no disfruta hasta tanto no logre el objetivo final. Tenemos que ser capaces de disfrutar ese proceso. Los invito a pensar ahora qué pasó en Yom Kippur. ¿Por qué Yom Kippur es Yom Kippur? ¿Cuál fue el acontecimiento de la Torá que le dio origen a este día tan especial y tan importante? Y ustedes ya saben que Moshe bajó con las tablas de la ley, con la Torá, que Dios mismo escribió, y cuando lo hizo encontró al pueblo bailando alrededor de un becerro de oro y destruyó, tiró, rompió esas tablas. Cuando lo hizo, tuvo que volver a subir. Ese día que volvió a subir fue el 1 de Elul. Estuvo 40 días nuevamente en el Arsinaí, en la montaña de Sinaí, en la cima. Esta vez él escribió las tablas de la ley por segunda vez, y cuando bajó, el día que bajó, fue el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque ese día el pueblo entendió y comprendió que Dios les había perdonado. De la mayor transgresión, del mayor error, de la mayor dificultad que enfrentaban en el desierto, fueron perdonados, entregándoles nuevamente la Torá. Por eso, ese día
40 días después del primero de Elul, se transformó en Yom Kippurim, el día del perdón, ese día en el que Dios nos volvió a perdonar y nos lo volverá a hacer una y otra vez. Ese es su compromiso cada vez que nos alejemos de su camino. Pero ¿saben qué? Los pedazos y fragmentos de la primera Torá que Moshe rompió fueron guardados junto a la Torá segunda, entera, que Moshe trajo. Y eso es porque uno debe almacenar y guardar todo lo que le pasa. Tiene que llevar consigo mismo los errores, las transgresiones, las dificultades, para tenerlas presentes y no volver a equivocarse y no volver a cometer el mismo error. Fueron 40 días de cambio que el pueblo tuvo que experimentar para que finalmente Dios nos volviera a entregar esta Torah, eh, habiéndonos perdonado. Bueno, ustedes saben que el día, Yom Kippur, comienza antes del inicio del día con una comida que se llama Seudat Mafseket. Allí tenemos que comer lo imprescindible para poder después tener 25 horas de ayuno. Hay varias recomendaciones de qué hacer con esa comida: no poner mucha sal, que no debe ser después, no comer nada muy pesado, comer cosas sanas, livianas, comer tranquilos, sin estar apurados, todo lo que nos puede ayudar a atravesar este día de Yom Kippur. Es importante que podamos tener en esa seudá, en esa comida, la energía y los nutrientes necesarios para después atravesar el día de Yom Kippur sin dificultad. Y luego tendremos el día de Yom Kippur. Ese día de Yom Kippur es la Seudat Mafseket para atravesar todo el año. Es el día espiritual de carga de energía que nos tiene que permitir tener los nutrientes que nos van a ayudar a atravesar todo el año. Son días muy especiales y ese día particularmente especial tiene que ser el día en el que busquemos energía, nutrientes, para que todo el año pueda ser atravesado. Así que iniciemos con una comida, vayamos luego a nuestro lugar de rezo y aprovechemos toda la energía que va a haber ahí adentro. Energía de tefilá, energía de canto, energía de comunidad, energía de pueblo, energía de arrepentimiento, energía que nos puede cargar para todo el año. Cuando lleguemos, lo más probable es que encontremos el Kol Nidre. Les recuerdo a los hombres o a las mujeres que lo deseen que lleven consigo con ellos el talit, además del maxor. Ese talit se va a usar porque Kol Nidrei todavía es antes de que termine de caer el sol, y ese Kol Nidrei se dice con el talit puesto. Es una declaración ante un tribunal rabínico. Ese Kol Nidre es anular las promesas que hicimos y que no pudimos cumplir. Estamos empezando un nuevo año y tenemos que hacerlo sin la carga de esas cosas que nos comprometimos y que no cumplimos. Incluso si en el futuro tomamos compromisos que no podemos cumplir, serán también liberados. Esto, en algún momento de nuestra historia, fue fundamental y clave, especialmente cuando muchos judíos fueron obligados a prometer públicamente cosas que no sentían. Cuando llegaba Kol Nidrei, podían liberarse de todas esas promesas que ellos no sentían como reales y que, habiendo podido liberarlas en Kol Nidrei, pudieron enfrentar el año en mejores condiciones. Así fue como esta costumbre, esta oración dio inicio a el día de Yom Kippur. Quiero invitarlos ahora a reflexionar un poquito sobre la lectura de la Torá. Ustedes saben que leemos la Torá a la mañana. En este caso no les dije, pero me imagino que ya saben. Viernes 29 de septiembre, sábado 30 de septiembre son los días de Yom Kippur. Estamos hablando de lo que ocurría el viernes 29 a la noche. El sábado 30 por la mañana tenemos lectura de la Torá. Y allí encontramos el relato muy conocido de lo que se llamó luego el chivo expiatorio o chivo emisario. Es ese relato del ritual de Yom Kippur en la época del templo. El Cohen reunía a la gente, sorteaba sobre dos animales, sobre uno de ellos ponía sus manos,
podía luego cargar las culpas del pueblo y lo enviaba a Azazel. Le transfería al animal todas las transgresiones del pueblo y las propias, y ese animal cargaba con todo eso y se las llevaba. Chivo emisario o chivo expiatorio. Ustedes saben que nuestro pueblo sufrió esto durante gran parte de su historia. Fuimos muchas veces los que cargamos con las culpas de los demás. Fuimos depositarios de todas las frustraciones y todas las desgracias de mucha gente y sufrimos mucho por esto. Nuestro ritual tiene una diferencia. Cuando hacemos este pasaje, primero asumimos que los responsables somos nosotros. Nosotros transgredimos, nosotros nos equivocamos. Pero necesitamos reconciliarnos, necesitamos volver a amigarnos para volver a conectarnos con nuestra comunidad, con nuestra familia. Y la única manera de hacerlo es asumiendo esa culpa, pero luego encontrando un mecanismo que nos ayude al perdón. Y esta es la clave. Yom Kippur es un día que nos enfrenta a dos acciones básicas que todos tenemos que hacer. Pedir perdón y perdonar. ¿Cómo nos va? ¿Sabemos hacerlo? ¿Sabemos pedir perdón? ¿Sabemos perdonar? No son actos fáciles, ninguno de los dos. Pedir perdón de verdad, sin excusas y de corazón, y perdonar sin rencor, sin guardar nada dentro, son actos de mucha elevación espiritual y que son estos los días en los que tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón. Y por eso a la tarde vendrá la lectura de Yoná, que nos habla de alguien al que le costaban ambas cosas. Le costaba perdonar y le costaba pedir perdón. Cuando Dios lo envía hacia la ciudad de Nínive a poder allí pedirle a la sociedad que se arrepienta para ser perdonada, él escapa. Se va a Tarshish, se sube a un barco, y allí cuando todo empieza a complicarse, a ir mal, que era como una señal de que él estaba haciendo las cosas mal, no pide perdón, no se arrepiente de lo que hace. Pide que lo tiren al agua, pero no se arrepiente y no pide el perdón de haberse escapado de la voluntad de Dios. Incluso cuando es devorado o ingerido por ese gran pez en el agua de forma simbólica, otra vez queda atrapado, otra vez pasan 3 días sin que él sepa y pueda pedir perdón. Finalmente llega a hacer su tarea y cuando va, no se explaya para que la gente se arrepienta y pida perdón. 5 palabras son toda su profecía para que la gente cambie. No hace el menor esfuerzo para que eso ocurra. Un nuevo indicio de que le costaba, le era difícil perdonar y pedir perdón. Finalmente el texto termina él aprendiendo la lección, pero con mucho sufrimiento y mucho dolor. ¿Cómo nos va a nosotros cuando tenemos que pedir perdón? ¿Y cómo nos va cuando tenemos que perdonar? Vamos llegando casi al final para abrir luego un ratito a preguntas. Y lo que quiero compartir con ustedes son un par de ideas más de estos días. La próxima tiene que ver con Neila. El final de Yom Kippur llegará con el último de los 5 servicios. Es un día que tiene 5 tefilot, único día al año. En Shabbat y en los Hagim tenemos 4 y en los días comunes tenemos 3. En la última de estas ceremonias religiosas, en Neilá, estamos hablando de Neilá como pórtico, como puerta, que es lo que se empieza a cerrar, Bayamayim, en los cielos. Desde ese lugar empieza a terminar este día tan importante, tan central, y simbólicamente se van cerrando las puertas. Es el último aliento, es la última oportunidad. Tenemos que juntar las pocas fuerzas que tenemos, concentrar nuestra cabeza en lo que estamos haciendo, poner en juego nuestro corazón y darnos cuenta que tenemos una última chance y tenemos que aprovecharla. Eso también tiene que acompañarnos en el año. Cuando vemos que se van cerrando algunas puertas, tenemos que darnos cuenta que hay que poner más corazón, más energía y hay que intentarlo, no hay que bajar los brazos nunca. Porque cuando se cierran las puertas, como se va a cerrar la puerta de Neilá, ahí
se abren otras puertas. Nunca hay una puerta que se cierra definitivamente. Siempre habrá otra que al mismo tiempo se estará abriendo. Es cuestión de tener la cabeza y el corazón enfocados para poder descubrirla, encontrarla y ponernos a caminar. Por eso cuando se cierra la puerta, cuando termina Neilá, tenemos que levantarnos e ir y cumplir rápidamente la primera mitzvah del año, la mitzvah del azúcar, aunque sea poniendo una estaca, aunque sea poniendo algo simbólicamente de esta azúcar, para conectarnos con esa acción necesaria e imprescindible para que nuestra energía esté puesta en volver a empezar y en estar dispuestos a reconstruir. Quiero hablarles ahora de lo que implica cometer errores en el año, equivocarnos, fallar. Cuando nosotros sentimos eso en nuestro ser, cuando nos damos cuenta que cometimos una transgresión, tenemos que hacer algo que rompa esa identificación psicológica nuestra con eso que acabamos de hacer. Nosotros no somos transgresores, nosotros cometimos un error, no somos pecadores, nos desviamos del camino en algún acto puntual y concreto. No es nuestra esencia, no es nuestro ser, fue un acto equivocado el que cometimos. Y entonces cuando hacemos un ritual, ese ritual es importante en la medida en que pueda liberarnos de esa sensación psicológica de identificación tan complicada. Y fíjense qué interesante, cuando en la antigüedad algún pueblo hacía un ritual, ese ritual era la manera de influir y de presionar al Dios al que le estaban rezando para que modifique algo con esa persona. Nosotros hacemos un ritual para que el ritual influya en nosotros y esa influencia en nosotros nos permita cambiar. Es el impulso que buscamos para modificar nuestro rumbo. De eso se trata. Eso es lo que venimos a hacer, a buscar algo que pueda repercutir en nosotros para que nosotros estemos dispuestos a iniciar un camino de reparación, un nuevo camino que deje atrás esos errores que cometimos. Y por último, antes de entrar en la etapa de las preguntas, si es que las hay, o de algún comentario que alguien quiera compartir, quiero contarles un pequeño relato que tiene que ver con la Shoah, con la época más trágica del pueblo de Israel. En un campo de concentración, un padre y un hijo compartían algo de lo que podríamos llamar vida, y en ese lugar escaseaba todo, faltaba todo, había una necesidad imperiosa, permanente, de encontrar en la supervivencia todos los días. Y de repente uno de los días, el padre decide separar algo del poco pan que habían tenido en el día, y el hijo desesperado no entendía por qué y pensó que tal vez era para compartirlo con él a la noche o en algún momento de mayor necesidad. Y cuando llega a la noche, ese papá tomó ese pedazo de pan que había guardado y lo pudo mojar en un poquito de aceite que también tenía y lo prendió fuego. Y el hijo se desesperó y no entendió por qué el padre hacía esto y le reclamó y le gritó y le demandó por lo que estaba viendo que estaba haciendo, y ese padre le contesta a su hijo que esa noche era la noche de Hanukkah, y en Hanukkah nosotros prendemos una vela, una luz, y él decidió separar algo de su comida y encender una luz. A lo que el hijo no entendió y siguió demandando. Para él era más importante comer un poquito más que prender esa luz. Y el padre quiso dejarle una nueva enseñanza a su hijo y le explicó, podemos vivir varios días sin comer, no podemos vivir ni un solo día sin esperanza. Ese fue el mensaje de ese padre a ese hijo y que nos sigue llegando a todos nosotros hoy en nuestra época también. Podemos vivir un día sin comer. Podemos incluso sentir y experimentar al no comer
lo que otros sienten y experimentan obligatoriamente más de un día al año. Lo que no podemos permitirnos es vivir sin esperanza, sin pensar que el futuro puede ser mejor, sin la ilusión de que vamos a trabajar y comprometernos con ese futuro mejor, sin la convicción de que este año vamos a ser mejores personas. Les deseo un Shana Tová, un Metuká de corazón, el mejor año posible, el mejor año construido por nosotros y el compromiso de que este año sea realmente bueno. Y ahora sí, abrimos a preguntas. Si alguien tiene ganas puede escribir abajo o levantar la mano y podemos probar si les puedo dar sonido. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, podemos intentarlo, incluso pantalla también. ¿Me quedé solo? ¿Hay alguien allí? Acá me marca gente conectada, pero no sé si están escuchando o no. ¿Hay alguien que me dice hola? ¿Alguien pone estoy? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene ganas de romper el hielo? A ver, tenemos la primera pregunta. ¿El perdón en Yom Kippur vale más que otro día? La verdad es que el día del perdón con el prójimo es todos los días. Yom Kippur es un día al año para pedirle perdón a Dios. El resto de los perdones debemos pedirlos todos los días. El de Kippur solamente tiene que ver con Dios. Un segundo que Gaby me dijo algo y no sé qué me dijo. Entonces, volviendo a la pregunta, lo bueno de Yom Kippur, por un lado, es que es el único día que Dios necesita o nos invita, nos invita a que le pidamos perdón a Él. El resto del año es para pedir perdón a la gente. Lo que tiene de bueno es que somos pueblo, somos comunidad y nos hace todos estar en sintonía. Si yo logro ese día sentir, experimentar el perdón y acercarme al prójimo, la gente que está alrededor mío va a estar en sintonía conmigo. Entonces es bueno aprovechar esta época y estos días para estar todos en la misma sintonía y eso nos hace todo más fácil. A ver, acá tenemos. No entendí bien cuando dijiste que cuando transgredimos debemos hacer un ritual para que influya en nosotros y así poder reparar. Claro, el Yom Kippur, el Día del Perdón Yom Kippur, es esa invitación a un ritual. Un ritual que está compuesto de tefilá, de ayuno, de introspección, de privaciones de ciertas cosas. Todo ese ritual no lo hacemos para influir en Dios. No es que si yo ayuno, cambio a Dios o cambio el veredicto de Dios. Cuando yo ayuno, me estoy cambiando a mí, transformándome a mí, para que yo pueda salir de esa identificación que tengo con la transgresión, con el error, entender que Dios me perdonó y desde ese perdón yo sentirme mejor para empezar de vuelta un año. Así yo puedo salir de esa identificación negativa. Eso le contesté a Karina, que preguntó lo de la transgresión. Oscar, gracias, ya no toma para vos también. Marilina dice, ¿cómo hacemos para pedirle perdón a una persona que ya no está? La tradición judía nos enseña y nos invita a que cuando vamos a un cementerio, cuando hacemos un entierro, hay un acto de vidui, hay un acto de perdón, de mejilá, un acto de mejilá en donde pedimos perdón y perdonamos, en donde aunque la persona físicamente ya no está, uno tiene la posibilidad de pedirle perdón y perdonar y cerrar toda cuenta pendiente. Si esa persona tiene alguna deuda con nosotros, la muerte la expió, no hay nada para reclamar, no hay nada para demandar. Y si nosotros tenemos alguna deuda, tenemos que pedirle perdón en ese momento y después buscar alguna manera para reparar. Oscar pregunta si alcanza solo con pedir perdón. Obviamente que todos los que estamos aquí sabemos que el proceso de Teshuvah es un poquito más complejo, y Oscar también lo sabe, pero me pregunta para que yo les cuente solamente a todos, y es que el primer paso de ese perdón es el reconocimiento, el vidui, la confesión, decirlo, ponerlo en palabras. No hay que justificarse, hay que poner en palabras la transgresión que hicimos. Luego hay que responder a eso haciéndose cargo, hay que reparar lo que hicimos mal. No solamente hay que pedirle perdón, sino que hay que reconstituir, reconstruir o reparar de alguna manera lo que hicimos mal. Y luego hay un paso más todavía, que no todos llegamos a vivirlo siempre, y es que
frente a la misma situación, no volver a cometer el mismo error. Recién ahí el ciclo del perdón y de arrepentimiento queda completo. Tomás me pregunta, ¿hay límites para el perdón? Me estoy refiriendo al ejemplo que da Wiesenthal en su libro. Simón Wiesenthal dice que el límite al perdón es que el que devuelve el perdón sea, el que da el perdón, sea el mismo al que vos agrediste, al que vos le fallaste. Nadie te puede perdonar en nombre de otro. Incluso hay un cuento muy interesante, muy lindo, que cuenta la historia de un judío mayor que iba en tren a una ciudad y en el tren unos jóvenes se le acercaron para invitarlo a jugar a las cartas. Y él no quería, y cuando él dijo que no, los jóvenes empezaron a cargarlo por no querer participar de este juego de cartas y lo burlaron todo el camino. Cuando llegaron al pueblo, se dieron cuenta que había una comitiva muy importante en la estación de tren, cosa que los sorprendió, se bajaron hasta que descubrieron que la comitiva venía a recibir a ese rabino mayor, a esa persona mayor que ellos vieron y cargaron en el tren, lo venían a recibir porque era un importantísimo rabino que venía a dar una charla y unas conferencias en el pueblo. Los jóvenes se quisieron morir, se arrepintieron terriblemente de lo que hicieron y se acercaron al gran rabino a pedirle perdón de corazón todas las veces que pudieron. Y el rabino rechazó ese perdón, no lo dio. Y entonces alguien le pregunta, rabino, usted enseña que siempre hay que dar perdón, y el perdón alcanza a todos, y él contestó esto mismo que dice Wiesenthal en su libro. El único que puede dar perdón es aquel que fue agredido o que fue al que le fallaron. Ellos cargaron a un pobre anciano en el tren y ahora le piden perdón a un gran rabino. El gran rabino no puede perdonar lo que ellos hicieron, tienen que conseguir el perdón de ese pobre anciano al cual humillaron. Cada uno debe poder perdonar lo que a uno le hicieron y no a los demás. Y por supuesto que soy de los que cree que todos tenemos que perdonar porque los principales beneficiados de perdonar somos nosotros, no al que perdonamos. No hace falta cargar, llevar encima odio, bronca, rencor. Hay que sacárselo de encima porque lastima, hace daño. Porque adentro nuestro eso provoca cosas muy desagradables. Por eso es mejor perdonar, dar ese perdón, entregarlo y de esa manera sentirnos nosotros más liberados. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Ariel, lo que dice Marta, es bueno perdonar y perdonarse. Es verdad, tenemos que perdonarnos nosotros también. Coincido. Gracias, Marta. Pregunta Mario si es diferente Shabbat que día de semana. Hay pequeñas diferencias, sí. Por ejemplo, la Torah en lugar de ser 6 aliot, como hubiera sido Yom Kippur en la semana, son 7. Cuando es Shabbat no se dice Avinu Malkeinu. Hay algunas pequeñas diferencias, algunos pequeños agregados, algunos pequeños bajas, pero son pequeñas, no son grandes diferencias. Gracias Laura por lo que escribís. Miriam, hay una lista muy larga de errores. ¿Dónde está Beal Kulam? ¿De dónde salí? No entendí la pregunta. Me parece que hablas de Al-Het Shekaron Lefaneja. No sé qué pones cuando decís dónde está Beal Kulam. Sí. Nosotros rezamos y no lo hacemos en forma individual y personal, lo hacemos en forma comunitaria. Somos un pueblo y rezamos por todos. La lista completa de errores que hicimos, tanto en Al-Het Shekaron Lefaneja como en Ayamnu, son listas de errores que pueden haber cometido todo el pueblo, cualquiera de ellos. Y somos responsables unos por otros, entonces pedimos perdón y nos arrepentimos por los pecados y transgresiones que hicieron todos los de nuestro pueblo, de nuestra familia, de nuestra gente. Por eso es que rezamos de un montón de cosas, más allá de lo que hayamos hecho nosotros o no hayamos hecho. Bien, llegamos al final. Espero que les hayan gustado estos dos espacios que hicimos con 15 días de diferencia. Pregunta Karina si va a haber otras clases en el futuro. Sí, esta es una primera experiencia para multiplicar. Queremos hacerlo, tenemos ganas de hacerlo, el dispositivo nos lo permite,
Si a ustedes les fue buena, y después estaría bueno que nos comenten de alguna manera cómo les resultó, la idea es seguir haciéndolo. Lo que estamos intentando ajustar es el horario. Yo tengo ganas de hacerlo al mediodía, media hora, 40 minutos al mediodía, porque se conectó y nos pide gente que está en el exterior y a veces la diferencia horaria complica, y a veces este horario también es complicado en algunas casas. Como uno lo puede hacer desde el teléfono, de una tablet, de una notebook, en cualquier lugar. Una opción será el mediodía, otra será mantener el horario de la tarde, adelantarlo un poquito. Me encantaría que, que nos comenten por chat, por mail, de alguna manera, qué prefieren, así con comentarios de la gente que va a participar, vamos armando esto acá con el equipito y con Pablo a cargo. Bueno, gracias por lo que me están escribiendo. Shanato va, que tengan un excelente año. Gumar Hatimato va, que terminen con una muy buena rúbrica, que seamos todos inscritos en el libro de la vida, que tengamos un año de mucha realización, de mucho sueño, de mucho proyecto y de mucha perseverancia para lograrlo, y que sigamos juntos construyendo una hermosa familia, una buena comunidad, un país, un mundo mejor, con lugar y espacio para todos.